El jueves pasado inició oficialmente el proceso electoral del 2018 organizado por el INE. A menos de un año de las elecciones de 2018 se comienzan a esbozar diferentes escenarios de competencia entre partidos. El único candidato obvio sigue siendo Andrés Manuel López Obrador de Morena. El nuevo Frente Ciudadano conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se suma a la carrera y se perfila como un posible contendiente con posibilidades. Aunque aún falta elementos para hacer estimaciones precisas, desde ahora podemos evaluar escenarios de arranque con distintos careos y el impacto que puedan tener las posibles alianzas. Sin más, doy pie a nuestra tradicional mesa de encuestadores para discutir lo que ha cambiado de la última vez que nos vimos hace unas cuantas semanas. Se encuentran como cada vez, están con nosotros Francisco Abundis de Parametría. Paco, Leo, ¿cómo estás? Gracias. Roy Campos de Consulta Mitofsky. Leo, Roy. colegas. Ulises Beltrán de BGC, Ulises, y Buendía y Laredo, Jorge Buendía de Buendía y Laredo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué cambió, Roy, tú que publicaste? ¿Qué cambió de la última vez que nos vimos a hoy? Más allá de los resultados, para mí hay tres cosas importantes que cambiaron. Uno, se formó un frente. Sí. O sea, que cambia, que otras veces no Era existía. hipotético. Era hipotético, pero hoy ya está formado el frente, tú ya medio. Dos, Conjunto con MC, que... con MC, que fue al final prácticamente. Sí, porque el frente era PAN, PRD, Sí. pero MC no es No es nada cualquier cosa, menospreciable. no es cualquier cosa. Sí. Otra cosa es crecimiento de al menos tres personajes, tanto en conocimiento como en preferencias, que es Nuño Mid y Anaya. Los tres suben, que tienen crecimiento esos tres. Y a lo mejor el cuarto cambio es cierta consolidación en el voto partidista, es decir, los panistas ya votan más por el candidato del PAN, no importa quién sea. Ya se concentraron en votar por el PAN. Los de Morena, ya no importa contra quién enfrentes a López Obrador, ya más o menos tienen consolidado votar por Morena. O sea, hay cierta consolidación en donde el candidato ya es cada vez más indiferente. O sea, es una mala noticia para Margarita, digamos, que era la que iba arriba pues, en el de PAN. alguna manera, pero es que al principio Margarita le llevaba mucho conocimiento a Anaya. Sí. Hoy no. Hoy no. Anaya ha crecido y Margarita ya no tiene mucho para dónde crecer. Podríamos llamarle como el regreso del partidismo. Okay. Cuando tú ves los datos de quienes se declaran independientes o partidistas, nuestras mediciones llegaron hasta 60% y ya en las últimas dos que hemos hecho ya está 48, 49, 45. O sea, sí... Los independientes, digamos. Han disminuido. Han disminuido los independientes. Exacto. ¿No? Porque, y se han definido más partidistas, digamos. Efectivamente. Okay. Conforme nos acerquemos al proceso, la gente se van a reactivar estos los empiezan a partidismos. perdonar a los partidos. O se empiezan a acordar de los viejos amores. Ándale, está bien. Por más que te hayan traicionado. Por desengaños. Ulises. Sin embargo, por razones pues, un poco obvias, el voto de partido y el voto de candidato sigue un poco diferente. Sí. De hecho, el Frente tiene una ventaja, el Frente recién formado, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, trae 9 puntos más sobre Morena y PT. Sí. Sin candidatos. Sin candidatos. Y sin embargo, como candidatos, López Obrador tiene entre 9 y 7 puntos, dependiendo de la encuesta. ¿A qué se debe esto? Sobre otros. Bueno, que sigue siendo... Todavía hay este peso, o sea, si bien se ha reducido, o sea, no hay que exagerar lo que se acaba de decir. Si bien cada vez hay más, los partidos se definen mejor, lo cual hace que las personas no hagan gran diferencia en las preferencias, sigue habiendo un componente muy importante que es el hecho de un candidato claro, definido, y otros todavía dispersos. Y hipotéticos todavía. Hipotéticos, ¿no? Entonces, si bien se cierra, esta diferencia es muy importante entre el voto por partidos y el voto por Sobre todo cuando pones a López Obrador. Sobre todo por pones a López Obrador, pero se da en todos los casos, ¿no? De cualquier manera. Tu pregunta de qué ha cambiado. La serie nosotros la empezamos en junio. Junio, julio, la diferencia del Frente sobre Morena, marcas, partidos, era solamente de 1 o 2 puntos. O sea, estaba en margen de error. Se nos abrió 8 puntos. Pues fíjate. Ahora, ahí puede haber varias explicaciones. Es simplemente la discusión, el nivel de visibilidad, puede haber una explicación partidista, pero finalmente cuando lo pones en careos no han cambiado de manera sustancial. Careos con candidatos. Con candidatos, digamos, depende del que veas, pero creo que son muy consistentes. No importa quién metas en el PRI,
no cambia de manera sustancial. Si pones a Narro, si pones a Meade, si Quedan en pones tercer lugar. Quedan en tercer lugar, pero además Los PRIs. con una diferencia Porcentaje. muy pequeña, 1 o 2 puntos, no se mueven. Sí. Abrió Que un antes poco sí más. con Osorio sí tenía un poco Mucho más. más que los diferencia. demás. Pero Ya no, no. yo Ya te no. diría que ya no. Ok, Y yo eso ok. lo veo Esto es como... importante para que Sí. va a tomar la decisión, que es ahí en Los que van a Pinos. tomar. Eso yo lo veo... ¿Cómo los? En plural, ¿no? Ya los están Segura- encuestando. Ya los están encuestando. Se- ¿Qué tal? seguramente va a ser por encuesta. Pensando que nada, era encuesta. nada más que no han dicho entre quién y qué variables, pero ese es Una N de a mí me uno. parece muy importante ese cambio. Otro es que también los candidatos de Acción Nacional, los probables, incluidos ya los que podrían ser del Frente, incluido Mancera, Sí. tampoco se mueven tanto. ¿No? Es decir, hay como cierta estabilidad y en eso habría un argumento de que el partidismo está imperando sobre Pero la persona en esos partidos. Las que yo vi, y la última que yo vi, la tuya, era muy claro que los panistas querían a un candidato presidencial panista y los perredistas a un Así es. candidato Así presidencial es, perredista. así es, Eso pero sigue, eso así sigue. es, pero Y no creo que es- cambie mucho. No, pues no. Y bueno, finalmente López Obrador sigue con aproximadamente el mismo margen. Sí. Lo otro que me parece muy notable, porque no hemos hablado desde entonces, es que la aprobación presidencial del presidente Ah, se ha repuntó. incrementado, sí. Este, Ya está en lento, zona de repuntó. clasificación. Lento, Pero pero subiendo. pero eso no significa que el PRI haya mejorado. Ah, caray. Que es importante decirlo. 28% según tú, buen De día, aprobación. de aprobación, ¿no? Yo 20. Venía de 19, creo. 19 que medimos en febrero. febrero. Pero, Pero digamos, en mayo lo traías ya como en 25. 21. 21. Para mí subió de 19 a 22. El repunte En viene... en En la estos mía, meses. sí, de ¿A mayo a poco? agosto, 19 a 22. Fíjate, pero tú sí 22, traes porque, 28. o sea, pues yo Te por ahí aprueba. Que es la gente que está de acuerdo en la manera de Y la gobernar con medición el de presidente. Roy es muy lenta porque hace promedios, sigues haciendo tus promedios sí, de 3 sí, meses. Es que es un trimestre. Ah, Entonces, ok. para El que te trimestre. mueva un mes, Sí, ok. 3 Claro. puntos tienen que subir 9 puntos. Pero sí en el mes. subió el Prueba presidente, porque ahorita ¿no? puede haber, Ahora, y puede la suba tienes más, men- ¿no? Con cuando el la tema tienes de los... mensual, de ¿no? los- que puedes hacerla promediada o puedes medirla por mes. En la mensual viene subiendo desde febrero. Sí, sí, sí. Desde enero Porque incluso. no, enero fue el punto, perdón. Peor, por eso, desde Sí, enero va enero- subiendo. Entonces Enero fue el peor. estaba muy complicado. Gasolinario. Digamos que de las públicas que yo he visto, la de Reforma es la más baja. La de Lorena Becerra es 12 puntos, nosotros la tuvimos en 15. Sí. Y de ahí La aprobación, doctor. la aprobación era muy difícil que no repuntara. Sí. ¿No? Entonces, digamos, sí, sube en Tocó junio piso. 21 y ya en agosto 29. Pero era, pues casi igual que- era muy difícil que no repuntara dado lo que pasó en enero, ¿no? Ahora, el PRI no Y no ahora, trae 29. ahora Como- para lo que tú querrías la aprobación presidencial en términos electorales es que mejorara la preferencia. voto a favor de- Y a nosotros no se nos movió Pero nada. sí le disminuyeron los negativos al PRI. Sí. Ok. O sea, es que el enojo, digamos, del gasolinazo Sí, fue duro. ya fue muy duro, pero ya también ha desaparecido. A lo mejor por esto del regreso al partidismo que mencionamos, ¿no? Pero ya no tiene tantos negativos. Bueno, tiene muchos negativos, pero ya no tiene tantos como acostumbraba, que excedía el 50% de opiniones negativas. Ahorita anda entre 40 y 45% de opiniones negativas el PRI. Pero comparativamente, pues sí ves una mejoría relativa, aunque el enfermo sigue grave. Coincido. No sale del tercero, pero sí mejoró. Mejoraron sus negativos. Además, sale bien de la elección del No, Estado de México. mejoraron sus Pues negativos, mejoraron suena de raro. eso de que tiene Sí. menos negativos. No, pero salió bien Dentro de la enfermedad mejoró. Salió bien del Estado de México, Sí. sale bien de la Asamblea, sí. no se ven Sí, rompimientos, la agenda ya está en otros lados, entonces le ha ido Pero en bien. los lugares donde tiene negativos más altos, le hace la Ciudad de México. Y Ahí los incluso mantiene. hasta por eso podrías validar varios datos de lo que publicó Morena, que traían, nosotros tenemos el negativo en la Ciudad de México en 54%, y eso 15 puntos por arriba del nacional. Morena publicó creo que 51. Pero a ver, yo una creo cosa que la conclusión es que el PRI, como se veía en enero que estaba muerto, No. yo creo que se le mueve no una patita, dos patitas. al PRI. No, yo No, creo que no, se le mueve Una, una patita, una se le patita. mueve un poquito más, sobre todo después del Estado de México. Que fue en el Patalea pasado. más. Se le El mueve- haber ganado, después de haber perdido un montonal de votos, pero el haber ganado, Sí. pues sí le ha dado y plantea un escenario muy distinto. Incluso también por el propio PRD. También el PRD apareció como una fuerza relevante en el Estado de México. Ya se daba por muerto al PRD y hoy no, hoy aparece como un... ¿Cuánto vale el PRD a nivel nacional?
8, 9, ¿no? Como 8, Sí. 7, 8. Depende, si le pones a pues Mancera buenísimo. puede subir un poquito. Y Movimiento A ver, Ciudadano. esos 9 puntos hacen Como la 6. victoria del frente. Sí, pero Pues sí. Pero no todos se van a... no, no por eso todos se van. digamos, Pero no, creo o sea, que el pero- punto para contabilizar el tamaño electoral del frente, creo que ahorita lo que tenemos que tener presente es lo que podríamos llamar como su voto histórico, su voto duro, porque ese independientemente de los candidatos sí va a sumar. Salvo en el PRD. No, ¿Por qué ese tienes- voto duro se trasladó? No, ¿Por no, qué no, pero se no, dividió, no. se dividió. Ahorita los que son perredistas ya es claro que no están tan cerca de López Obrador. Podrá haber algo. A ver, déjenme hacerle Eso una hace que pregunta. ya se sobreviva. inventó. Esa A es la ver. condición de sobrevivencia del PRD, que hay una Sí. izquierda muy anti-López Tienes Obrador. el claro ejemplo A de ver, pero... Coyol. Claro, pero... El pero PRD sacó lo mismo. déjame ponerlo de esta siguiente manera, porque el momentum ahorita lo trae este frente famoso, Sí. ¿no? En los medios estamos Sí. hablando de ellos. Incluso electoralmente. Exacto, Es ¿no? medible. Totalmente. Ustedes lo han medido. A ver, entonces, si efectivamente se concreta el frente ya electoral, los votantes panistas pues van a seguir votando Sí. por ese frente. No se va a ir ninguno. Ni uno. Por- Todos. porque va el PRD y Movimiento Ciudadano con Ni, ellos. ni siquiera los calderonistas peleados. Pues, No, está bien. o a lo mejor la familia Ah, Calderón sí, 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 está bien. pero vaya, al final los que se consideran calderonistas no creo que se vayan a votar por el PRI o si sale MIT sí, por ejemplo. Bueno, se Que a abre mí esa lo vean posibilidad. como Se abre esa posibilidad. mira, Aceptable, sí. Sí, bueno. Ah, Pero yo creo que la perdón, mayoría de es- los panistas sí acaban votando es por muy el PAN. difícil, es muy difícil, pero lo acabamos Sí. de ver en el Estado de México. Sí. El cinturón azul se lo llevó Morena. O sea, Se cambiaron a Morena. Claro, no, o sea, no hay No, no, condiciones pero- para Sí. que eso suceda. Sí. Pero Ahora, el PAN iba solo. Cuando Josefina caía 14, Sí. la cantidad de panistas que se movieron hacia Morena, Porque no en querían al Naucalpan, PRI. en Tlalnepantla, o sea, Pero no hubo frente, pues, no hubo no es que frente. no haya No pasado, hubo frente. no es que no pueda pasar, ahorita Sí. no hay condiciones Pero a para que ver, eso suceda. insisto, yo creo que si hay frente se perderían pocos panistas a lo mejor. Así por es. el De frente. acuerdo, muy de pocos. acuerdo. No, PRD, la gran pregunta es el PRD. Ahí sí se perdería. Mira, sí se irían con Morena. Sí. ¿Cuántos? Sobre todo si el ah, candidato es del PAN. Sí, O bueno, sea, es que va a ser Si del el PAN. candidato es del PAN, entonces es cierto. Los Sí. perredistas que se quedaron con el PRD ya no son simpatizantes mucho de López Obrador. No. Pero van a tener que elegir o López Obrador o un panista. Sí. Mira, Y ahí sí pueden que algunos se vayan para. Pero no todos. No, no todos, no todos. O sea, no. No. es que- Y yo sí. creo La que única tiene- evidencia empírica que tengo es de hace ya, no es muy reciente, no le he actualizado. Era segunda opción. Entonces, entre el caso de los perredistas, ¿cuál es tu segunda opción? No, o sea, si tuvieras que, Sí. no puedes elegir a ese, ¿qué harías? Y se parte casi en partes iguales. Es decir, la mitad de lo que tuviera en ese momento en la encuesta del PRD se queda en el PRD, pero la otra mitad sí se va con López Obrador. Es decir, esto es una medición no muy reciente, tendría que actualizarla. Oye, pero si es sí te mitad da y una mitad, idea. vamos a decir que sea Pon mitad tú y que mitad. siga siendo así. Pues si el PRD trae 7 9. puntos, 8 puntos, pues 4 puntos que se quede el frente, otra vez puede hacer la diferencia. pero también para López Pero Obrador. También para López también para Obrador. López Pero Obrador. mitad y mitad Entonces, saca de la pelea al PRI, ¿no? Porque, porque ok, lo sube a los ok. otros dos. Exactamente. Sí, pero es más Exactamente. importante incluso Sí. Movimiento Acaba siendo Ciudadano. irrelevante Esa- para, para ellos, ellos, pero saca para la el pelea al Porque tercero. Jalisco Movimiento Ciudadano es muy importante para el tema de Jalisco y eso me permite hacer una pausa porque la siguiente mesa se la quiero dedicar a las contiendas locales y cómo Venga. las contiendas locales van a determinar también Algunas. sí, claro, el resultado de la elección nacional, ¿no? van a ser muy importantes. Muy para el- importantes. Entonces, o sea, tú dices Movimiento Ciudadano Jalisco va a ser muy importante, pero ¿qué tal la Ciudad de México? ¿Qué tal Chiapas? O sea, Chiapas va a ser muy importante No, para bueno, López Obrador. Tabasco, en fin, Morelos, Tabasco. Tabasco, Bueno, Morelos. regresamos en un Veracruz. momento más con nuestra tradicional mesa de encuestadores. Bueno, estamos de regreso en nuestra tradicional mesa de encuestadores y yo decía en el segmento pasado que va a ser muy importante los resultados de las elecciones locales, de las 9 gubernaturas y los 1.500, ¿cuántos 3.500, municipios? ah. No, municipios. ¿De que se van a elegir? No Sí. lo tengo ahorita. Bueno, son pero un chorro. 3.447 Un chorro. puestos. que Pero a se van ver, elegir. pero los 9 gubernaturas donde hay estados tan importantes de padrón tan Todos, importantes como exceptuando Ciudad el Estado de México. Exacto, todos los grandes, ¿no? Todos. Entonces, lo que pasa en Tabasco, Jalisco, ¿no? lo que pase en Ciudad de México, en Veracruz, etcétera, va a determinar, Jorge, el tema de la elección presidencial. Tú decías, y ahí te interrumpí, el tema de Jalisco,
Por eso la importancia de que Movimiento Ciudadano se haya pues unido a este frente. Esa es la gran sorpresa, me parece, ¿no? Así es. Yo creo que por el perfil de Movimiento Ciudadano es más improbable que ocurra lo que comentamos que podría pasar aquí en el Distrito Federal, ¿no? De que se vayan perredistas a apoyar la candidatura de López Obrador. Yo creo que allá, por la fuerza del arrastre de la candidatura de Enrique Alfaro, va a ser un voto mucho más cohesionado. Es decir, va a haber lo que le llaman en inglés el straight ticket, ¿no? Sí. En todos los puestos. Y ahí sí, yo creo que sí va a ser una suma casi automática, digamos, de la fuerza electoral. Que Si tiene Enrique hacia el Alfaro, frente. en las elecciones que ganó la presidencia municipal de Guadalajara, arrastró a Zapopan, a Toda el área Tlaquepaque, metropolitana. toda Toda el área área metropolitana. Entonces, pues ahorita va a arrastrar, si sigue así, sí sigue siendo muy popular. De ¿no? los Enrique 6 Alfaro. puntos que ganó Sí. Movimiento Ciudadano, Son probablemente 3 o 4. dos fueron, por lo menos 2 fueron en Jalisco. Fueron A de nivel ahí, nacional. Por lo menos, ajá, Sí. de lo que obtuvo. Entonces, la a ver, nacional. Jalisco, pues al haber sumado a Movimiento Ciudadano al frente, pues es importante para el frente a nivel nacional. Incluso hay Claro, un pues, fen- le abre la posibilidad de ganar, claramente. Incluso Sí, hay un sí, fenómeno fíjate. interesante Sí. de voto dividido. Digo, aquí tienes el efecto de arrastre de la nacional sobre lo local, Sí, pero tienes al también revés. lo que se llama el arrastre inverso, ¿no? O Sí. el coleo inverso. Hay estados, por ejemplo, en el 2012, digo, en la Ciudad de México es clarísimo, donde el candidato local, o sea, Mancera. pues, sacó 10, 11 puntos por encima de López Sí. Obrador. Chiapas. Sí. Chiapas fue lo mismo, nada Arriba más de que Peña. entre Velasco Y y Peña. Sí. Es decir, digo, Movimiento Ciudadano también hubo una diferencia fundamental. Pero fíjate, aunque sacaron más, fue importante para Chiapas para ganar a Enrique Peña Nieto y para que quedara en segundo Claro, lugar López es que Obrador, la aquí- Ciudad de aquí México. la pregunta, Leo, Sí. es un contrafactual que no tenemos la evidencia de, a ver, si tú llevas un candidato débil, ¿cuántos votos saca la fórmula presidencial? Y si llevas un candidato fuerte para gobernador, ¿cuánto vas a ¿Cuánto te da? sacar? ¿No? Esa es la pregunta que no tenemos Y contestada. en la Ciudad de México, Francisco, el tema es que probablemente gane Morena, Sheinbaum, pero todos van a tratar de quitarle votos a Sheinbaum y por lo tanto quitarle votos a López Obrador en la Ciudad de México. Sí, digamos, viene siendo uno de los enclaves más claros. La Ciudad de México, junto con buena parte del sureste, están en niveles de preferencia morena de 40 puntos, nuevamente en abstracto. Sí. ¿No? Ahí tampoco, de lo que medimos nosotros, había tanta varianza entre quién era el candidato, todo estaba alrededor de 40. Lo mismo es el caso de Tabasco, el sur de Veracruz está así, Chiapas está así. Es importante decir que este efecto de coletazo inverso, que es un poco lo que está diciendo Jorge, es decir, cómo lo local te afecta a lo nacional, no lo tenemos bien registrado porque, hasta donde entiendo, solamente en 4 estados no va a haber elecciones locales. Dos estados. Dos estados. No, Dos estados. Baja Sur Sur y... es Aguascalientes y Tlaxcala, me parece que Durango y también Hidalgo. Baja Lo California y checamos, Nayarit, pero- solamente. Bueno, vemos, pero bueno, hasta donde está el preliminar del INE, el que me A lo mejor estás hablando para mandaron, diputados, pero es que cuando hay diputados y a veces y no hay alcaldes y a veces hay alcaldes y hablo no hay diputados. de ayuntamientos. Ah. Supongo que ayuntamientos. sean Sí, ayuntamientos, diputados sí, sí. locales. diputados locales, ajá, pero por lo menos digo que son los ejecutivos los que Es eventualmente que no habíamos te medido arrastran ese más. tema de los coletazos porque nunca hemos tenido una elección como la del Entonces- 2018. entonces, bueno, donde va a haber tanto juego, Yendo tanta a esto boleta. Tanta boleta, exacto. Y si vas en jerarquía, ¿cuánto va a pesar Puebla? ¿No? Que hoy por hoy es muy panista. Sí. El PAN tiene alrededor de 35 puntos, Morena tendría 20. Veremos Sí. cómo se comporta eso con el frente. ¿Cuánto va a pesar Guanajuato? ¿Cuánto va a pesar Jalisco? Lo que Oaxaca. tú mencionabas. ¿Cuánto va...? Pero Oaxaca no hay yo hablo de las elecciones. gobernaturas, de Sí, las las gobernaturas donde gobernaturas. vas a Chiapas. tener niveles. Chiapas. Y luego, ¿cuánto va a pesar el sureste? Sí. Entonces, yo creo que estás hablando de electorados de los más grandes del país, por lo menos Estado de México, Veracruz, Edomex tiene ayuntamientos. Sí. Y hay un Y- y- fenómeno... A ver, perdón, va. Y Nuevo León. No, a ver, un poco quisiera hacer el resumen de los estados, porque Sí. dijiste, a ver, son 9 estados de gobernador. Sí. Hablando del frente, en 4 de ellos el PAN no tiene candidato, así que seguramente vamos a ver un perredista, vamos a ver del frente, vamos a ver un perredista en Chiapas, en Tabasco, en Ciudad de México y en Morelos.
Correcto. En 4 de ellos el PRD no tiene candidato. Así que seguramente vamos a ver un panista en Yucatán, en Veracruz, en Yucatán, Veracruz, en Puebla y en Guanajuato. Guanajuato, claro. Y en un seguramente. estado que es Jalisco, ni el PAN ni el PRD tienen candidato. Así que ahí es Alfaro, del Pero Movimiento pues, está- Ciudadano. entonces les queda de Ahí maravilla. ya está. ¿No? Entonces, el PRD, queda de maravilla. en los 4 que tiene candidato el PRD, la fuerza de Morena es impresionante, que es Chiapas, Tabasco, Morelos y Ciudad de México. Sí. Entonces ahí el PRD usa al frente para defenderse de ese embate porque Morena se los iba a quitar. Pero incluso donde no hay... No, y la otra, en otros estados, en los estados donde el PAN va a poner candidato, en Veracruz, Morena va a presentar fuerza. En Puebla, a ver, es cierto, es panista, pero en el 2012, de las 3 elecciones federales, una le ganó el PAN, una le ganó el PRI y otra le ganó el PRD López Obrador. Sí, Es decir, ya hubo un voto diferenciado ahí, aunque todos cerrados. Entonces, Morena de alguna manera va a estar presente en todas. Sí. A ver, Ulises. No, pues digo, no tengo mucho que añadir, salvo ¿Sí? que son estados muy importantes para el PAN, Sí. ciertamente, y tiene mucho voto. Es donde yo creo que el que puede tener más votación entre las que mencionaste Sí. es el PAN. Sí. Por Jalisco, por Puebla. Guanajuato, Puebla, Veracruz. Veracruz y me falta uno. Guanajuato. Y Guanajuato, claro. Sí. ¿no? Es decir, aquí si sumas, si ves la cantidad de votos, digamos, el que puede ganar más en este caso por siguiendo la clasificación que hizo Roy es el Oye, PAN. ¿y el que está perdido en, el esos caso 9 de estados? los otros- ¿El PRI? ¿Es el PRI? El PRI en De ninguno hecho, de esos estados. en la única En que ninguno. tendría Y oportunidad gobierna 2, ¿eh? es- Gobierna Jalisco. Yucatán y Jalisco. Sí. Yucatán sería uno que tendría Que lo ganó oportunidad. muy cerrado cuando lo ganó. Exacto. o sea, Pero Perdón, fíjate, Jorge. el efecto electoral del frente también va a ser fundamental, más allá de si se da a nivel de presidente de la República, en los puestos de elección, diputados, senadores, las alcaldías, porque son de que el ganador se lleva todo. Entonces, 5, 6, 7 puntitos, si son estratégicos de cómo la arman, si fuera una coalición. Puede ganar el PAN o el PRD. Pueden ganar muchos distritos de mayoría. La senaduría a lo mejor no se llevan la de la primera fórmula, pero se llevan uno de... La de la primera minoría. La de la primera minoría. Entonces ahí puede haber un efecto muy, muy importante porque van a ser competitivos. Roy mencionaba, ¿no? El PAN no tiene en el sur, donde el PRD es, pero a lo mejor los votos del PAN son los que hacen que el PRD pueda defender y Distritos. pueda ganar distritos Sí. o incluso Municipios. las senadurías. Sí. Sí. ¿no? Entonces, ese es un elemento central. Hablando del efecto de lo local en lo nacional, una constante siempre ha sido que los estados que tienen elección de gobernador en la presidencial y en la intermedia son los que votan más. Tienen por encima del promedio claro, pues nacional sí. 5, 6, 7, 8 puntos por arriba del promedio nacional. Y aquí lo llamativo es que no solamente son los más grandes, sino que además casi todos están gobernados por la oposición. Es decir, lo que tú decías ahorita, aquí el PRI no pinta mucho. ¿Qué significa esto? Que en lugares donde el PRI no pinta mucho, la participación va a estar muy por encima del promedio nacional y eso naturalmente que no Le son buenas puede- noticias para el PRI, Sí. ¿no? No, bueno, pues Ahora, oye, las competencias locales van a estar ahora sí, buenísimas, van a en ser esto- importantísimas. En esto además no es un tema de qué estado tiene más distritos o más electores, es con qué diferencial ganas o pierdes. Claro. Es decir, Veracruz va a ser, si bien digamos, abre una ventaja de Acción Nacional con su candidato, no significa que la distancia con Morena va a ser sustancial, o por lo menos se esperaría a partir de la última elección y como está el sur de Veracruz. Habría que evaluar los estados donde gane cada uno, con qué diferencial ganas. Yo creo que de los más claramente panistas es Guanajuato. No, bueno, no, más claramente es el más No, panista bueno, y donde sí, menos. Pero a lo que voy es, no es nada más el peso electoral, sino hay un tema de con qué distancia ganas y luego si hay voto dividido o no. Ejemplo, Ciudad de México, si tú preguntas por jefe de gobierno, está muy claro. Pero si preguntas quién es la segunda fuerza electoral... digo, ¿Quién es la segunda fuerza electoral? Está peleado entre PAN Bueno, y el PRD. PRD. PAN y PRD. pero para allá voy. PAN y PRD. Depende. Si preguntas para jefe de gobierno, es el PRD. Si preguntas para presidente, es el PAN. Hay voto dividido. Hay voto dividido. Ahora, Marginal, déjenme preguntarles pero existe. si el PRI va a necesitar hacer algo en estos 9 estados para meterse en la... En los 32. No, por eso, desde luego, pero en estos 9 estados van a tener que hacer algo, ya sea quitándole votos al frente, ya sea quitándole el voto a Morena.
Va a estar interesante la estrategia que el PRI va a seguir en estos Lo que 9 aprendió estados, en el ¿no? Estado de México es la fragmentación Sí, claro, máxima claro, posible claro. del Y hacer voto, alianza, ¿no? y hacer Y alianza. hacer una alianza con todo el que Con pueda. Verde, ¿no? el que se deje. Tendrá el Verde, El que se Por deje. ejemplo, el PS, bueno, si se la Nueva dejan, Alianza. En Morelos podrían acabar ellos lanzando a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? ¿O no? El PRI yo creo que Es un no. escenario. ¿El PRI no? ¿Por qué? No, más bien, el PRI sí, no creo que quiera Cuauhtémoc, que son cosas Exacto, distintas. exacto, o sea, pero el PRI sí Mira, yo creo que sí ¿quién Bueno, quisiera. pero es que el Son Partido cosas Encuentro distintas. Social, que es el dueño, digamos, el que tiene la De la cara franquicia, la franquicia. de Cuauhtémoc Blanco, pues ¿va a ir con el PRI ahora- o no va a ir con el PRI y el PES? Bueno, depende del No, no estoy candidato. tan seguro. Depende del Yo candidato no estoy tan presidencial, seguro. ¿verdad? A ver, Sí, no, sí, sí. pongámoslo Sin así. Sí, ¿Qué es sí, lo pri- sí. lo pri- Hay uno que sí iría, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el PRI es no dividirse, que no es fácil, que no se divida. O sea, poner un candidato en cada estado que no genere los enojos, que haga que gente se salga del PRI, está Y difícil. por cierto, cuando no hay gobernadores, es más difícil mantener la unidad. Sí. Porque no hay quien mande. ¿El PRI no va a pelear Jalisco, por ejemplo? Pues claro que lo va a pelear. Va a pelear todas, ¿no? No, sin duda. ¿Eh? Yo, Lo va a dejar, se va a bajar creo, las manos. creo que es más fácil que el PRI se coordine donde está disputando ayuntamientos. Ok. Le hace Coahuila, Chihuahua. ¿Nuevo León? Que Nuevo León. Que Nuevo donde León, importantísimo. es más fácil que se coordine ahí que se coordine en una gobernatura. Fíjate, Leo, que otra posibilidad que puede ocurrir es que precisamente por la concurrencia, es decir, la concentración de tantas elecciones en una sola jornada, en un solo año, es que tengamos más decisiones. Es decir, como no eres seleccionado, Más te opciones. están quitando opciones durante los próximos 3 años, te quedas sin jugar. Digo, el caso de Monreal que estamos viendo, a ver, ¿qué haces con Monreal? Digo, ya le ofrecieron una Secretaría de Estado, ¿no? Le andan... Dijo. Pero en realidad tienes ahí un problema, ¿no? El horizonte temporal te lo corrieron. No, pero Te lo ¿sabes qué? alejaron. ¿Sabes dónde hay cola de aquí al Zócalo para entrar al Congreso? Porque va a haber reelección. Sí. Entonces, Claro. las Pues senadurías todavía peor. están peleadísimas. Pero todavía peor. En todos los... Pero todavía peor. Sí, claro, cuando ya tengan los candidatos, O sea, pues ya te vas a imagínate- quedar sin esa imagínate- posibilidad de decir, hijo, voy a entrar al Senado. O sea, ya no entra al Senado y el que entró se va a quedar 12 años. No, Sí, que imagínate- no sea pluri, siempre y cuando no sea pluri. Los pluris no No, son... los pluris no pueden reelegirse. ¿Ah, sí? Solamente los que jueguen, los Pero que bueno, de tierra. con eso ya Ah, ok, ok. va a ser Imagínate buena parte el de los senador o 128. diputado Sí, que porque se quede si en la cambia Cámara. la votación, Sí. cambia el número de Sí. pluris. Ok. Sí. Ah, claro. Entonces no Tienes- puede sí, ser, sí, tiene así que es. ser. ¿Qué, perdón? ¿No? Imagínate diputado o senador que se quede en la Cámara, No, pues sí. ¿no? Va a estar como dice el clásico, ¿no? Más vale que suspiren a que conspiren, ¿no? Lo que me encanta del tema de la reelección es que yo quiero ver a nuestros amigos del Instituto Nacional Electoral Regulando los actos anticipados de campaña Claro, claro. de los que están en la Cámara. No van a poder subir a la... No, usted no hable, no, porque no. ese es acto Pero no nomás anticipado los de campaña. anticipados, porque como ya no tienen que renunciar, Sí. no, los actos de campaña siendo gobierno. Exacto. ¿no? O sea, Y que sí, no sí, lleven sí, fondos claro. a sus distritos No, bueno, o va a a sus ser un estados. berenjenal. Que por cierto, el próximo martes en Nayarit, que toma posesión el nuevo gobernador, también es el primer diputado local con reelección. Ah, ya entró, Ya hay uno que hay entra uno. con reelección. Bueno, pues esto se está poniendo buenísimo. Esto apenas comienza. Pues es que sí, los que decían esto ya está planchado. No, hombre, va a haber aquí mucho que analizar. Así es. Gracias, Ulises. Encantado, Gracias, Leo. Jorge. Gracias, Roy. Leo. Gracias, Gracias, Paco. Leo. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.